cápsula literaria. ¿Qué tal, amigas y amigos de Control Noticias? Hoy intentaremos otra vez acercarnos un poquito a las noticias y a lo que está sucediendo en este momento en el contexto político nacional e internacional. En esta ocasión, recordando lo que sucedió apenas hace una semana, tal vez un poco más, con la salida del gobierno o del ejército norteamericano y de la OTAN del territorio afgano, provocando pues otra vez un desastre en esta zona que ha sido tan lastimada por diferentes guerras. La novela que traemos el día de hoy es de Atiq Rahimi. Es un escritor que nació en 1962, que estudió literatura francesa en su natal Kabul y que sin embargo en el año 84 tuvo que irse a Pakistán y pedir desde allí asilo en Francia para poder continuar con su carrera como escritor y también iniciar sus estudios en comunicación audiovisual. En 2008 publicó esta novela, La piedra de la paciencia o Sangue Sabur, que se inspira justamente en una leyenda persa del mismo nombre, Sangue Sabur. Sangue Sabur es una piedra a la que uno le puede contar sus más grandes temores, las experiencias más dolorosas, más terribles que ha vivido, lo que le provoca angustia e insomnio por las noches, y que cuando uno logre terminar de darle todo eso a la piedra explotará y logrará liberarnos. Esta hermosa leyenda se convierte en una metáfora interesante a la hora que Atiq Rahimi la trae a esta novela. Una novela que cuenta la historia de una mujer que vive cuidando a su marido, que está en medio de la guerra, pero que no sabemos muy bien a qué bando pertenece, pero que hace una semana acaba de recibir un tiro que se quedó alojado en su nuca y que lo tiene en coma. Desde el inicio descubriremos que la novela se va a desarrollar prácticamente en una sola habitación, en donde los ruidos de sus hijas que intentan jugar, que lloran, entre los ruidos de los disparos, de las explosiones, de gente que entra para intentar hacerles daño, veremos a esta mujer intentando cuidar a su marido con un rosario de 99 cuentas que le ayudan a medir el tiempo, pero también a contar y cantar los 99 nombres de Alá, porque según el mulá será lo único que logrará salvar a su marido, a ese marido que en un inicio acompaña con tristeza pidiéndole que vuelva, pero que a lo largo de la novela descubriremos también cómo esos rezos para regresarlo se convertirán en un reclamo ante la violencia del machismo, ante la violencia de la misoginia. En los días anteriores pudimos ver cómo este caso, estas situaciones terribles que hemos visto en Kabul se han vuelto para interpretarlas desde cómo puede repercutir en cuanto al narcotráfico en nuestro país, o cómo la derecha intentó utilizarlo para atacar a las feministas en nuestro país. Pero que en realidad es necesario voltear a ver las cosas importantes, porque como lo dice Svetlana Alexievich, la guerra no solamente anula a los hombres a la hora de matarlos, a los hombres y a las mujeres, sino también a la hora de convertirlos en notas que solamente dan datos duros. La literatura nos ayuda a recuperar estas pequeñas historias de la realidad que viven las personas. Es una novela importantísima para entender la realidad de las mujeres en el contexto de los fanatismos políticos y religiosos que viven en Afganistán. La inspiración de la novela que tuvo Atiq Rahimi fue el asesinato de una de sus mejores amigas, una poetisa que fue asesinada por su propio marido. Atiq Rahimi cuenta que tiempo después del asesinato fue a ver
al asesino a la cárcel para intentar hablar con él, y descubrió que el hombre había intentado suicidarse y había quedado en coma. En ese momento Rahimi deseó poder contarle todas las cosas y todo el sufrimiento que él le había hecho a su amiga, y que era una muestra del gran sufrimiento que vivían las mujeres en Afganistán. Esta historia, que está contada, dice Rahimi, que podría suceder desde la invasión soviética hasta la invasión de Estados Unidos, que terminó apenas hace unos días, es una novela importantísima para entender esas pequeñas historias que a veces los datos duros nos anulan. La piedra de la paciencia, de Atiq Rahimi, publicada por la editorial Ciruela. Hoy, pues, qué gusto